Dios les bendiga. Soy el pastor Luis Polo y estás en tu canal Apología Unicitaria. En esta oportunidad responderé un argumento que usan muchos trinitarios concernientes a Mateo 23:9, como se puede observar en el siguiente video. Hola, Dios les bendiga, les habla Luis Carlos Reyes. Quisiera compartir un texto con ustedes. Hace unos momentos el hermano Benigno Omar, que es un ex unicitario, me envió un texto y quería que le dieran mi opinión. Y se me hace que es un texto muy bueno. Yo lo he visto antes, pero es interesante como un ex unicitario lo ve diferente. Y pues lo quería compartir con ustedes porque este texto lo presenta un ex unicitario y quiero que lo vean. Es un texto muy interesante. Bueno, ustedes los unicitarios seguidamente dicen que Jesucristo aquí en la tierra fue el Padre encarnado. ¿Qué es el que es todavía? Es el Padre. Entonces, cuando Jesús estaba en la tierra, Jesús, ustedes lo llamaban Padre, el Padre encarnado. El problema es que este texto que nos menciona el hermano Benigno se localiza en Mateo 23:9. Mateo 23:9. Y el texto dice así, se lo voy a leer. Dice, y vuestro Padre no llaméis a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el cual está en los cielos. ¿Escucharon? Para ustedes, el Jesús que estaba en la tierra era el Padre encarnado y ustedes lo llamaban Padre. Pero Jesús dice que no llamen a nadie Padre en la tierra. ¿Por qué? Porque el Padre es el cual está en los cielos. Amigos unicitarios, ¿cómo puede pues Jesús haber sido el Padre encarnado aquí en la tierra cuando Jesús dice que no llamen a nadie en la tierra Padre y que el Padre estaba en los cielos? ¿Cómo es esto? Lo que pasa es que por donde quiera que ustedes están mirando los textos, esta doctrina se está despedazando por donde quiera. Es como esas cajitas que usan en los circos, no sé si las han visto, que les dan cuerdas así y les hacen y les sale un payasito feo y los asusta. Es lo que está pasando con los unitarios. Porque cada vez que le dan vuelta y están buscando, se abre una puerta y les sale ese monstruito, ese payaso feo. Un texto que les contradice. Y luego le dan más vuelta y les sale otra vez. ¡Ay! Otro texto que les contradice. Mira, aquí está otro. Mateo 6:9. Dice Jesús mismo dijo, vosotros pues oráis así, Padre nuestro que estás en los cielos. Alto. ¿Dijo Padre nuestro que estás encarnado en mí? No. ¿Dijo Padre nuestro que estás en mi cuerpo físico, en el Hijo, como dicen ustedes? No. Dice Padre nuestro que estás en los cielos. Entonces, si este fuera verdad, entonces esto sería mentira. Es como que el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, los está engañando. Porque Él está diciendo que el Padre está en los cielos y quiere que oren así, cuando en realidad el Padre estaba encarnado en Él. Entonces, ¿cómo es? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Esta reflexión que hace el apologista trinitario Luis Carlos Reyes carece de interpretación bíblica. Luis Carlos Reyes, al igual que muchos trinitarios, hacen esta clase de interpretación. Y más que una interpretación, es una mala reflexión bíblica. Leamos Mateo 23:9. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Para algunos trinitarios, Mateo 23:9 evidencia que Jesús no puede ser el Dios Padre, sino que solamente es el Hijo de Dios, ya que Jesús dijo que solo hay un Padre, el que está en los cielos. Y aparte de esto, Jesús les ordenó a sus discípulos que no llamaran Padre a nadie en la tierra, mostrando con esto, según la Trinidad, que Jesús no es el Padre, siendo que en ese momento Jesús estaba en la tierra. Si interpretamos el anterior versículo como lo hacen los trinitarios, estaríamos obligados a decir que Esteban o incluso el mismo apóstol Pablo pecaron contra Dios, quebrantando el mandamiento de Jesús en Mateo 23:9, siendo que Esteban y Pablo llamaron a sus líderes religiosos
como padres. En Hechos capítulo 7, versículo 2, encontramos a Esteban haciendo su defensa frente a los líderes religiosos de Israel, comenzando de la siguiente manera. Y él dijo: varones hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. De igual manera encontramos a Pablo en Hechos 22:1 haciendo defensa de la siguiente manera: varones hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Los judíos fueron tratados por Pablo y por Esteban como hermanos por ser israelitas e hijos y descendientes de Abraham. Y fueron tratados por Pablo y Esteban a los líderes religiosos como padres, que también eran judíos. Y esto por causa de que ellos tenían una autoridad, tenían una investidura, una autoridad espiritual o religiosa. Si Esteban y el apóstol Pablo no pecaron por decirle a estos líderes religiosos padres, entonces tampoco se hubiese pecado al llamar al Señor Jesús Padre, quien ocupa un puesto más elevado que los líderes religiosos. Cuando leemos Mateo capítulo 10, versículos 24 y 25, encontramos que Jesús habló de sí mismo como maestro, Señor y el padre de familia. Mateo capítulo 10, versículos 24 y 25 dice: el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Beelzebú, ¿cuánto más a los de su casa? La palabra padre que encontramos en Mateo 10:25 viene del griego oikodespotes, que significa cabeza de familia o cabeza de la casa. Por sinónimo, padre de la casa o padre de familia. Si Jesús es el padre de familia, según los anteriores versículos, en un plano espiritual y de autoridad, estando aquí en la tierra, ¿cómo no llamarlo de esa manera? Si Jesús se hizo llamar padre de familia, ¿por qué no se le podía llamar padre? Además de lo anterior, la profecía de Isaías indicaba que Jesús sería llamado Padre eterno en su manifestación en carne. Isaías 9:6 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Si Padre es el nombre que identifica a Jesús, según Isaías 9:6, ¿cómo es que no se le podía decir Padre a Jesús estando él en la tierra? Cuando Isaías 9:6 dice que el Hijo dado se llamará Padre, es porque a Jesús se le podía llamar Hijo y también se le podía llamar Padre. La razón por la que a Jesús no lo llamaron Padre es porque para poder hacerlo, las personas debían haber tenido la revelación del Padre por el Hijo.
En Mateo capítulo 11, versículo 27, Jesús dijo: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Jesús dijo que el único que conoce al Padre es el Hijo. Y para que podamos conocer al Padre, el Hijo tiene que revelarlo a nuestras vidas. Y este es el gran problema que tienen los trinitarios, porque no se les ha sido revelado al Padre por el Hijo. Felipe recibió la revelación del Padre por el Hijo cuando Felipe le preguntó a Jesús sobre el Padre. En Juan 14, versículos 8 y 9 encontramos lo siguiente. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy. Jesús no dijo hace tanto tiempo que está, como si el Padre fuese otra persona. Jesús responde: tanto tiempo hace que estoy con vosotros. Jesús habla de sí mismo en primera persona y sigue diciendo: ¿y no me has conocido? Jesús no dice y no le has conocido como si el Padre fuese otra persona. Jesús nuevamente habla de sí mismo en primera persona y sigue diciendo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Jesús no habla del Padre en tercera persona como si fuese otra persona distinta a Jesús. Lo que Jesús hace es hablar de sí mismo en primera persona, refiriéndose al Padre o manifestándose a Felipe como el Padre. Con relación a Mateo capítulo 23, Jesús no solo ordenó no llamar a nadie Padre en la tierra, sino que también prohibió al llamar a alguien rabí o maestro aquí en la tierra aparte de él. Pero, ¿qué hacemos con Pablo, quien era un maestro según segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 11? ¿O qué hacemos con todos aquellos judíos quien eran maestros y así se les llamaba? Inclusive el mismo Señor Jesús llamó a Nicodemo maestro o rabí según Juan capítulo 3 versículo 10. Cuando Jesús dijo en Mateo 23, 9: y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos, Jesús estaba acusando a los escribas y a los fariseos de enseñorearse sobre las personas, tomando su posición de rabinos o maestros y padres, que eran títulos que se les daba a los líderes religiosos de Israel. Estos líderes religiosos amaban que se les llamara de esta manera. Jesús dice que en esta tierra hay un solo maestro, el cual era Él, el Cristo, y que solo había un Padre, el cual está en el cielo. Pero nadie podría pensar que el Padre en los cielos no fuese maestro, y menos cuando leemos Juan capítulo 6 versículo 45. Juan 6:45 dice: escrito está en los profetas, y serán todos
enseñados. ¿Por quién? Por Dios, refiriéndose al Padre. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Juan 8:28 dice, les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Así que en estos versículos encontramos que Dios el Padre es el Maestro por excelencia, y que no solamente es Padre de nosotros, sino que también es Padre del Señor Jesucristo. Dios el Padre es nuestro Maestro, lo que los teólogos llaman el Maestro Divino por excelencia. En Juan 6:45, fuimos enseñados por el Padre a través de las Escrituras para llegar a Cristo. Pero en Juan 8:28 encontramos que el Padre también le ha enseñado al Hijo. Es decir, el Padre, que es Dios, es ilimitado en conocimiento. Pero cuando vemos al Hijo de Dios, encontramos que es limitado en conocimiento. Por tal motivo, en Juan 8:28 encontramos al Padre enseñándole al Hijo. Por lo tanto, nadie podría pensar que el Padre en los cielos no fuese maestro cuando leemos Juan 6:45 y Juan 8:28. De la misma manera, Cristo en la tierra, nadie podría pensar que no fuese Padre cuando leemos Isaías 9:6 y Juan 14, versículo 8 y 9. La única manera de poder llamar a Jesús Padre, más allá de ser un maestro judío, era cuando Jesús se revelaba como Dios, entendiendo que según la Biblia solo hay un Dios. Ahora, de aquí en adelante, vamos a mostrar los grandes problemas que tiene Luis Carlos Reyes como trinitario que él es, con relación a la persona del Padre. Pero antes de esto, quiero manifestar que en estos días le escribiré al señor Luis Carlos Reyes sobre cuándo podemos hacer nuestro debate. Debate que Luis Carlos Reyes manifestó hacer conmigo cuando él se desocupara con los videos que está haciendo sobre la iglesia La Luz del Mundo. También manifiesto que el señor Luis Carlos Reyes me hizo en cierta oportunidad una pregunta que yo le respondí en el video que hice titulado Refutación a Luis Carlos Reyes. ¿La persona divina se fusionó con la persona humana? Publicado el 25 de octubre del año 2019. Y la pregunta que Luis Carlos Reyes me hizo fue la siguiente. Hola, señor Polo. Miré su video. Gracias por compartir. Como le dije, cuando se termine el caso de La Luz del Mundo, hacemos nuestro debate. Quisiera hacerle un comentario aquí en cuanto a algo que dice. Dice que el origen del Hijo es su cabeza, el Padre. Según su punto de vista, como el Padre es la kefalei, la cabeza del Hijo, me dice que esto indica que por ser su kefalei, eso hace el Hijo inferior por naturaleza en comparación a la naturaleza del Padre, el cual es su cabeza. Voy a dejar un enlace donde yo le respondo a Luis Carlos Reyes su pregunta, que entre otras cosas se lo respondí a través del video y se lo respondí por escrito.
Pero el detalle es que yo también le hice una pregunta al señor Luis Carlos Reyes. Y se la hice en el mismo video donde yo le respondo. Y también se lo hice esta pregunta por escrito y por el video que realicé. Y hasta el momento no tengo respuesta de parte del señor Luis Carlos Reyes. Y la pregunta que yo le hice es la siguiente. Si el Hijo de Dios o el Dios Hijo es considerado como una persona divina, según la Trinidad, porque posee una voluntad divina, una conciencia divina, una inteligencia divina, entre otras características divinas, entonces eso significa que Jesús como hombre es una persona humana, siendo que como hombre posee una voluntad humana, una conciencia humana, una inteligencia humana, entre otras características humanas. ¿Sí o no? ¿Y por qué? Esperamos que el señor Luis Carlos Reyes se tome la modestia de responder esta pregunta. Siguiendo nuevamente el tema a tratar, vamos a ver los grandes problemas de la Trinidad con relación a la persona del Padre. La Biblia enseña que solo hay un Padre, que para la Trinidad vendría a ser la primera persona. El apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, verso 6 dice: un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Según las palabras del apóstol Pablo, solo hay un Dios Padre. Y como Padre es Padre de todos. Es decir, bíblicamente no podemos tener a dos padres en los cielos que estén por autoridad divina sobre nosotros. Tampoco podemos tener a dos padres que estén en todos, que sea por todos y que esté sobre todos. Y esto descalifica inmediatamente y automáticamente a la segunda persona y tercera persona de la Trinidad como Padre. Es decir, la segunda persona y la tercera persona de la Trinidad en los cielos no pueden ser Padre de nosotros, porque solo hay un Dios Padre, solo hay un Padre que es de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pregunto a Luis Carlos Reyes o a cualquier trinitario que vea este video. Malaquías 2:10 dice: ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Isaías 64:8 dice: ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. La pregunta frente a estos versículos es la siguiente: ¿cuál es la razón por la cual la segunda persona de la Trinidad no es Dios Padre para Israel como si lo es la primera persona, cuando la primera persona y la segunda persona son co-creadores de Israel? ¿O cuál es la razón de llamar a la primera persona Dios Padre y no a la segunda persona, cuando las dos personas divinas son co-creadoras, siendo que el acto de crear es una de las razones por la cual el pueblo de Israel llama a la primera persona Padre, según Malaquías capítulo 2 verso 10 e Isaías
capítulo 64, verso 8. Leyendo nuevamente Mateo capítulo 23, versículos 8 y 9 dice: pero vosotros no queréis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Según las palabras textuales que encontramos en estos versículos, los judíos tienen a un solo Padre, y ese Padre está en los cielos. Y eso es muy, pero muy interesante, mayormente cuando leemos Éxodo capítulo 3. Éxodo capítulo 3, verso 1 en adelante dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto, y llegando hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová. Este ángel de Jehová, para todo trinitario, es la segunda persona de la Trinidad. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios. Este ángel de Jehová es Dios, quien para la Trinidad es la segunda persona de la Trinidad. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Si saltamos del capítulo 3 al capítulo 4 de Éxodo, encontramos la secuencia de la conversación que sostiene el ángel de Jehová con Moisés. Y ahora leamos lo que le dijo el ángel de Jehová a Moisés sobre el pueblo de Israel. Éxodo capítulo 4, versículo 21. Y dijo Jehová a Moisés: cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo. Israel es el hijo del ángel de Jehová, quien es el mismo Jehová, quien para la Trinidad es la segunda persona de la Trinidad. Y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo. Israel sabía que ellos eran hijos de la persona divina que habló con Moisés en medio de la zarza. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Eso quiere decir, según los anteriores versículos, que Israel es hijo de Jesús. Eso quiere decir que Jesús es padre de Israel. Pero ¿qué hacemos cuando la Biblia dice que hay un solo padre según Efesios capítulo 4 versículo 6? ¿O qué hacemos cuando Jesús les dice a los judíos en Mateo 23, 9 que solo ellos tienen un padre que está en los cielos, cuando Jesús es padre de ellos como Dios según Éxodo capítulo 4 versículos 22 y 23? ¿Qué problema tan grande para la Trinidad?
Quiero nuevamente leer Mateo capítulo 11, versículo 27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Jesús dijo que el único que conoce al Padre es el Hijo. Y para que podamos conocer al Padre, el Hijo tiene que revelarlo a nuestras vidas. Y este es el gran problema de la Trinidad, porque los trinitarios no han podido ni han recibido el conocimiento ni la revelación del Padre a través del Hijo. Para terminar, quiero decir lo siguiente. La primera persona de la Trinidad es Dios y Padre eterno. Por lo tanto, yo puedo decirle, si fuese trinitario, mi Dios y mi Padre. Pero al yo decirle a Dios Padre, al yo llamar a Dios o a la primera persona Padre o mi Padre, estoy hablando de Él en un sentido filial entre el Padre, quien es Dios o la primera persona, y yo, quien soy su Hijo. Jesús para la Trinidad es la segunda persona, y Él es Dios e Hijo eterno, quien para la Trinidad, la primera persona sería Dios y Padre. La segunda persona es Dios e Hijo. Primera persona, Dios y Padre eterno. Segunda persona, Dios y Hijo eterno. A la primera persona lo llamo Dios y lo llamo mi Padre. A la primera persona lo llamo mi Dios y mi Padre. Pero ¿cómo llamo a la segunda persona? ¿Lo llamo mi Dios y mi Hijo? No podría llamarlo mi Hijo, porque en ese caso yo sería como su Padre. Tampoco podría llamarlo mi Padre, porque bíblicamente solamente hay un Padre, que para la Trinidad sería la primera persona. Tampoco podría llamarlo mi hermano, porque entonces yo sería Dios al igual que Él es Dios, en ese mismo sentido divino. Así que, ¿cómo lo llamo en ese sentido filial? ¿Qué es Jesús para mí en un sentido filial? En un sentido filial, según la Trinidad, la primera persona es mi Padre. Pero la segunda persona en ese mismo sentido filial, ¿qué viene siendo? Ahora, lo que debemos entender es que Jesucristo como hombre es hermano, ¿verdad? Jesús habla de que llamó a los judíos sus hermanos porque él, al igual que los judíos, era un ser humano. Pero cuando hablamos de Jesús como un ser divino, no podemos decirle que es nuestro hermano. Tenemos que decir que Él es nuestro Padre. Jesucristo como hombre, hermano, hermano mayor. Pero Jesucristo como Dios, nuestro Padre. Comparte este video a través de tu WhatsApp o de tu Facebook o cualquier otro medio. Ayúdanos a que este canal siga creciendo y que estos estudios sigan llegando a muchos hermanos y a muchos trinitarios. Escríbeme al correo luispolobello@hotmail.com y déjanos tus comentarios. Eso sí, con mucho respeto. Dios te bendiga.